Ya estamos de vuelta con ustedes, por supuesto, en Vox Populi 2021, con nuestra invitada de esta hora de la tarde, candidata constituyente, María de los Ángeles Flores. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente acá en este espacio para y todos. Lo primero que quiero recomendarte, cuando salgas, pídelo. Cafecito de Patagonia Blend. Ay, ¿Sabes qué? Bueno, una para que lo pruebes, si es que no lo has probado, y la otra porque hacen entrega a domicilio. Café molido en grano de acá de Punta Arenas, y bueno, hay que meterse a la página www.tienda.patagoniablend.cl y entrega a domicilio de café, té y además accesorios, así que es un súper buen dato. Espectacular. Así que cuando salgas, pide tu cafecito para que lo pruebes y después te metas a la página y a tu pedido de Patagonia Blend. Excelente. Oye, bueno, hubo esta pausa, ¿cierto?, de la campaña, la postergación de las elecciones, pero ya estamos encima, ya no queda nada. Así es que me imagino que esta última etapa también será un periodo, digamos, de mucho trabajo en términos de campaña. Efectivamente, esto es una parte, la última parte siempre es el último tramo más difícil de correr, dirían los deportistas, pero también es importante para la consolidación y para informar a las personas lo importante que es este proceso constituyente, que en el fondo es una elección histórica en Chile. Nosotros no hemos tenido nunca una constitución hecha por el pueblo, por las personas, y es un momento importante, así que hay que informarse, hay que informar, acompañar a la gente a conocer este proceso, y que es sumamente vital para el resto de la historia de Chile. O sea, de aquí esto nos rige 50 años y es importante. Oye, en ese sentido, María de los Ángeles, no sé si te queda a ti esa sensación también, que todo lo terrible que nos está pasando, que nos ha estado pasando en el último tiempo, y sobre todo en la última semana y días, donde ha estado toda esta discusión en el Parlamento, el presidente de la República con lo que ha hecho, con lo que ha dicho, en fin, el Tribunal Constitucional, tengo la sensación que de alguna manera, si uno quisiera verle algo positivo a esto, ¿cierto?, que ha sido tan tremendo, creo que tiene que ver justamente con lo que tú dices, que creo que un mayor nivel de información de parte de la gente y de la importancia que tiene nuestra Constitución, lo que permite, lo que no permite, ¿cierto?, el tema de cómo se establece el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido ha habido una mayor posibilidad de justamente conocer esos detalles al menos. Efectivamente, sin embargo, yo debo decir que esto ha sido como todo este proceso ha sido desde la gente. Creo que se necesita mayor información, mayor educación cívica y formación política respecto a este proceso. Creo que en ese sentido el gobierno se ha quedado atrás con respecto a cómo se informa. Nosotros en su minuto participamos en los encuentros autoconvocados que se hicieron para la reforma que se iba a hacer a la Constitución en el gobierno de Michelle Bachelet, y la verdad es que la información que había era mucho mayor a la que se encuentra ahora. Hay conceptos que son importantes de conocer, qué es lo que es en materia constitucional y qué es lo que no es materia constitucional, pero creo que es importante realzar la importancia que la gente le ha ido dando al proceso, y efectivamente esta inquietud de conocer respecto al proceso constituyente ha partido principalmente de la gente. Y bueno, y en definitiva recordar, ¿cierto?, que finalmente todo lo que estamos viviendo tiene que ver con la movilización de los chilenos y las chilenas, y que en definitiva las escasas conquistas, digamos, que han habido tienen que ver con aquello. Sí, efectivamente esto tiene que ver con una movilización social que se hizo. La gente ya estaba cansada del abuso, de la desigualdad que hay en Chile, y en el fondo lo sigue estando. A mí me llama la atención que todo este proceso constituyente se encausa o se parte en una segunda fase con la encuesta CEP, que señala que las personas se encuentran en este minuto, los ciudadanos, con un alto nivel de incertidumbre respecto a cómo va a venir los próximos años, o sea, cómo se van a jubilar, cómo va a ser el sistema de pensiones, cómo van a acceder a salud, que en este minuto es sumamente relevante. Entonces, creo que ha sido
esta encuesta ha sido muy decidora en lo que va a ser, lo que va a marcar el proceso constituyente de aquí en adelante. Y esperemos que los cambios que se realicen, que podamos realizar en la convención constituyente, vayan hacia el aseguramiento de la calidad de vida de las personas, de la sociedad, para que podamos participar dignamente de nuestra sociedad. O sea, si hay algo que ha quedado mucho más en evidencia, ¿cierto? Y que es indiscutible, tiene que ver con la precaria protección social que tenemos. Digamos que, como tú dices, esto se arrastra, pero la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, lo ha puesto más de manifiesto y ha quedado absolutamente en evidencia que ahí se requiere efectivamente poder dar un vuelco que permita pensar un futuro mejor. Absolutamente. Mira, esto es una crisis societal. Societal me refiero a que no es solamente de lo social, sino que abarca todos los ámbitos de la vida. Y lamentablemente una crisis como esta no se resuelve con bonos. Si bien es importante tener los recursos, es importante tener nuestro 10% que finalmente se aprobó luego de ahí un intento de pasar por el Tribunal Constitucional, esto no solo se resuelve con dinero. Esto tiene que ver con un cambio en lo social, en lo de salud, en la educación en Chile. Todo tiene que ir hacia allá, tiene que ser un cambio completo. No crean que entregándonos de nuevo nuestros propios dineros, porque eso es así, esto se va a solucionar. No, esto ya la gente cambió en ese sentido el switch, y creo que es importante que nosotros como constituyentes recuperemos esto y trabajemos hacia allá. Tú eres candidata constituyente del Partido Socialista, sí, militante del Partido Socialista. ¿Cuál es tu mirada cuando recoges la historia reciente de nuestro país respecto de, digamos, pensando en el Partido Socialista como parte de los gobiernos anteriores que hemos tenido, de cómo en definitiva se ha ido avanzando o retrocediendo o estancando en estas materias? Mira, yo soy orgullosa militante del Partido Socialista. Hace 15 años tomé la decisión de militar en las filas del Partido Socialista y debo decir que sí, efectivamente, no se hicieron todos los avances que se esperaban, pero sí es importante señalar que también acá hay un cambio dentro de cómo se configuraban los poderes dentro del Estado. Y esto tiene que ver con el paso desde la votación obligatoria hacia una votación que era voluntaria. Y creo que también ahí hay una responsabilidad de las personas que son el electorado, de quienes eligen, en la desidia que hubo en su minuto de no ir a votar cuando ya no pesaba esta obligatoriedad. O sea, es importante votar, no da lo mismo quien gobierne, no da lo mismo si gobierna la derecha, si gobierna la izquierda. Eso yo creo que ha quedado sumamente claro en este proceso de estallido y pandemia. O sea, nosotros tenemos que pensar en que nuestro voto es importante, aunque sea uno, no tiene que ver con una situación, ahora tenemos 2 días para votar. Entonces, no podemos dejarlo, no es algo tan frugal, tan simple. Tenemos que ir a manifestar nuestro voto y tenemos que votar por quienes nos representen realmente. Sí, hay gente que de pronto piensa y dice, ay, pero mi candidato sí me gusta, pero no va a ganar. Y como tú dices, sí, lo importante es expresarse, porque finalmente cuando dejamos que otros decidan, se convierte en un problema de representatividad también. Porque claro, gana el que tiene más votos, pero finalmente si votan poquitos, damos la posibilidad, ¿cierto?, que pasen las cosas que han pasado. Es que hay una representatividad bien baja, como tú bien señalas, ya gana el que tiene más votos o el que tiene mayor porcentaje, pero un porcentaje de una población que votó versus una gran cantidad de personas que se abstuvieron de votar. Entonces acá hay que manifestarse. De repente hay personas que piensan así, que señalan que tal vez el candidato que yo elija no va a salir, o el que estoy apoyando no va a salir, pero aún así es una manifestación de la voluntad política que tiene cada uno, y hay que perderle el miedo a la palabra política. Yo creo que la política en sí es una forma de conversar para llegar a acuerdos. Eso es la política. Lo político partidista es algo distinto, es un mundo en el cual nosotros decidimos transitar, o que yo decidí transitar,
pero y que también participan. Nosotros tenemos tanto derecho a participar como lo tienen las otras, como tienen organizaciones, como tienen otros partidos que son más chicos o que son más grandes, pero todos tenemos derecho a participación y a ser representados. Y eso es lo importante acá. Y claro, y también respecto de que no da lo mismo quien esté tomando decisiones o esté en los puestos de poder, porque claramente los intereses que tiene cada sector o cada persona en lo individual, digo porque de repente es cierto, pasa que uno le queda la duda, digamos, por ejemplo, en el actual gobierno respecto de si efectivamente se está actuando como un conglomerado o en forma personalista, porque queda digamos, queda la duda. Entonces que efectivamente no da lo mismo y por lo tanto es importante manifestar la opinión y esa opinión representarla en el voto. Exactamente, o sea, en este minuto estamos viendo un gobierno con un alto nivel de desaprobación a nivel nacional. A mí me llamó mucho la atención el momento en que se decidió informar a la ciudadanía este nuevo proyecto de ley del presidente Piñera, en el cual fue justo en el momento de la premiación de los Oscars, que si bien es algo bastante, que puede ser bastante superfluo, teníamos una persona de Chile participando y compitiendo para ganar un evento tan grande. Entonces cuando tú ves estos niveles de megalomanía, por decirlo de alguna forma, te llama la atención y finalmente si ves que tampoco el Senado ni el Congreso te está apoyando, entonces en el fondo efectivamente estás solo con tu 3% luchando para lograr algo que tal vez no es representativo de toda la ciudadanía. Es complejo, es complejo porque todavía quedan, ¿cuántos? 10 meses de gobierno. Exacto. ¿Cómo lo visualizas esta última etapa? Estos últimos 10 meses de gobierno, mira, la verdad es que creo que el gobierno, al parecer, no sé qué está pasando con la moneda, en realidad no sé si hay tanta gente ahí respaldando, creo que en el fondo esto está con piloto automático ya. O sea, vamos a seguir, lo más probable es que se ingresó un nuevo requerimiento para poder hacer otro retiro. Seguramente van a seguir porque ya el Tribunal Constitucional con esta omisión de su parte está dando un pie para que se continúe aprobando, pero como te digo, o sea, acá se va a generar una crisis profunda en lo social, en lo económico, en lo sanitario, y yo la verdad espero que esto se siga, que siga avanzando, que sigan habiendo beneficios para las personas, pero que sean decisiones que se tomen considerando el futuro de los chilenos y chilenas, porque estamos dejando en esta vuelta del retiro, hay 3 millones de personas que no van a recibir nada. En el bono que se anunció con bombos y platillos, o sea, un montón de gente, una gran cantidad de personas no pudo tener el bono. De hecho, yo soy una persona de las que traté de postular al bono y no tengo bonos porque mis rentas son menores a la cantidad mínima que se exige. Entonces, si yo tengo una renta que es menor, o sea, obviamente no tengo los recursos o sea, necesito los recursos y no se me da porque no cumplo con el mínimo, o sea, eso no tiene ningún sentido. Y además está el tema de las fichas de protección. Hablaba el otro día con una candidata concejal que me decía, en mi comuna casi todos están en tramo 90. Entonces, claro, porque acá, por ejemplo, los niveles de habitabilidad no pueden ser mínimos, no podemos tener piso de tierra, ella decía. Nosotros no podemos tener piso de tierra aquí en la comuna de Primavera. Entonces, claro, ahí te va subiendo el registro social y además el registro social, que esto es sumamente importante para mí, creo que en algún minuto lo señalé en otra conversación contigo, se parte desde la pobreza más extrema, pero no considera el 1% que tiene una inmensa riqueza en Chile. Entonces, si nosotros consideramos ese 1%, nuestra screening social cambia abismalmente. Además, nosotros estamos diciendo que en dictadura, cuando se salió de la dictadura, teníamos unos niveles de pobreza bastante altos dentro de Chile, alrededor del 15%, y eso ha ido bajando.
Sin embargo, estas bajas son debido a bonos que se entregan desde el gobierno, de ayudas pero que son absolutamente subsidiarias. Entonces, claro, con esas ayudas subsidiarias tú sacas a gente de la extrema pobreza y los mantienes ahí como entrando y saliendo del límite de la pobreza, pero en el fondo siguen gente que siguen en la misma condición. Entonces, no se puede jugar con los números de esa manera. Nosotros tenemos que ser realistas y decir cuál es la realidad de Chile, que tenemos un 1% que se lleva el 25% de la torta. Estadísticamente, nosotros tenemos un ingreso per cápita de $14.000. Y esos $14.000, no sé, yo no sé si a ti te llegan anualmente, a mí no me llegan. Y estoy segura que a muchos de los chilenos y chilenas tampoco les llegan, y eso es importante señalarlo. María de los Ángeles, ¿cómo te imaginas este proceso de la Convención Constitucional en este actual estado de convulsión, diría yo, que hay en nuestro país, donde siento que tanto desde los trabajadores y de diferentes sectores, cierto, están pero muy atentos a cada situación que está pasando desde el gobierno, desde quienes toman las decisiones, en fin, y en este contexto se va a dar la convención. ¿Cómo lo visualizas? ¿Sientes que de alguna manera eso también puede ser un aporte o que pudiera ser, no sé, riesgoso, en fin? Mira, siempre va a ser un aporte la participación de las personas dentro de los procesos. Actualmente nosotros estamos atravesando una última fase de campaña y estamos con un llamado desde los trabajadores, estamos cerca del 1 de mayo ya, a realizar una movilización sanitaria, según lo que yo tengo entendido, el día 30. Mañana. Y tenemos exactamente, y tenemos tenemos el 1 de mayo, que en el fondo lo vamos a vivir de manera bastante extraña, por decirlo de alguna forma, pero siempre es bueno que las personas participen y que participen de estos hechos. Yo soy trabajadora honoraria dentro de una instancia estatal y la verdad es que yo me pliego a esa paralización porque, por ejemplo, en el caso de los honorarios, los honorarios dentro del Estado, es sumamente difícil y compleja la situación porque dependemos del criterio de descriterio de cada cartera que hay dentro del gobierno. Entonces, claro, hay algunos honorarios que están bien, hay algunos honorarios que no tienen derecho a nada, que no tienen derecho a vacaciones, y además, por ejemplo, y vuelvo a hacer hincapié en el tema de los bonos, los trabajadores honorarios no tienen acceso a estos bonos. Entonces, creo que es sumamente importante participar de toda manifestación, obviamente siempre dentro del rango del respeto, aunque también se entiende que muchas veces las agendas públicas, uno tiene que luchar contra los medios, sin ánimo de decir contra esta casa de radio. Entonces, es necesario como agitarse un poco más para que los temas se incorporen a la agenda pública, que eso es la protesta y es el derecho que tenemos nosotros de manifestarnos contra un gobierno que no nos satisface o que no está dando cuenta de lo que se necesita dentro del país. Pero es sumamente importante de que estas voces no se apaguen, que necesitamos tener a la gente también conectada con lo que está pasando en la Convención Constituyente y de estar alerta, porque también en este proceso se entendió de que no son las comunicaciones no son unidireccionales, sino también tenemos que escuchar a las personas y tienen que estar atentos para ver qué es lo que están haciendo las personas que son elegidas. Oye, pues, ¿y el llamado que hay para mañana, cómo se materializa? Mira, nosotros ayer estuvimos en una conversación con un dirigente de la CUT nacional, en el cual ellos nos señalaban que en esta situación de pandemia, con el Zoom, entonces es no asistir a esos espacios de trabajo que son telemáticos, pero que también son una señal en el fondo. Uh-huh. Son una señal para el empleador, para los trabajadores y trabajadoras, de que están conectados y que el mundo sindical está unido y alerta respecto a todo lo que está pasando y están pendientes de los trabajadores y trabajadoras. En este contexto, la CUT a nivel nacional va a tener elecciones y, por ejemplo, ayer nos decían 192.000 personas pagaron sus cotizaciones para poder votar en esta elección. Entonces, la gente está conectada.
La gente está interesada en estos procesos nuevamente y eso nos trae una enorme alegría porque en el fondo nosotros tenemos que hacer, la unidad hace la fuerza y las organizaciones como los sindicatos de trabajadores y trabajadoras son los que llevan la voz de los trabajadores y trabajadoras a las instancias necesarias para que no se sigan cometiendo estos abusos. Bueno, hemos escuchado con mucha fuerza también a nivel nacional, lo menciono a propósito de que es magallánico, ¿cierto?, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Norberto Cachorro Díaz, ¿cierto?, magallánico, que está en esa instancia y que, digamos, ha tenido intervenciones justamente y llamando a esta paralización para mañana 30 de abril en todo el país. María de los Ángeles, quedan unos cuantos días de campaña, ¿cierto?, ¿dónde va a estar centrado el énfasis de este último periodo? Bueno, yo creo que volver a visitar las comunas, algunas de las comunas importantes, espero mañana poder estar en Porvenir, visitar y llamar a votar, o sea, hacer concientización de lo importante que es este proceso, de lo importante que es que los chilenos y chilenas y los magallánicos y magallánicas vayan y decidan quiénes van a ser sus representantes en esta convención constituyente, y eso principalmente, o sea, en el fondo, y trabajar con la educación cívica, juntarse con las organizaciones en la medida de lo posible, visitar personas, aquellos que lo requieran, aquellos que lo soliciten, y eso principalmente. Bien. Bueno, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros, poder conversar, ¿cierto?, los diferentes temas, y probablemente alcancemos a conversar antes de las elecciones nuevamente. Y bueno, buen viaje a la vecina orilla, ahí a la capital de Tierra del Fuego, Porvenir. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Y los invito a ir a la galería comercial cuando son las 17 horas con 28 minutos. Ya volvemos con más invitados.